Entonces, retomando un poco la charla que teníamos antes. Bien. Digamos, ¿no? Llegó el momento. Tomamos el hilo y te traemos un poco. Responde. Yo creo que un factor crucial para uno sentirse seguro de uno mismo a la hora de concretar sus sueños es eso, es tener convicción. O sea, es realmente... porque me parece que la determinación lo es todo, digamos, ¿no? O sea, vos podés estar en medio de una circunstancia totalmente adversa en donde uno tal vez tiene todas las condiciones como para no ser feliz, digamos, ¿no? Todos tenemos objetivos, todos tenemos sueños, todos queremos llegar a concretar algo, pero muchas veces la vida nos pone esas pruebas o ese momento, digamos, duro a poder atravesar. ¿Y qué es lo importante en ese momento? Es tener determinación de que uno realmente va a ser feliz, digamos, ¿no? Ahora, esa determinación, esa confianza en uno mismo, digamos, ¿no? Esto que estábamos hablando antes de qué tan seguro estoy, digamos, de las decisiones que tomo, hacerle caso a lo que dice el corazón, la mente. El budismo lo expone en un término muy esperanzador, que hablábamos con Ari off stream, porque es recontra esperanzador, que es el concepto de Nichiren Sanzen, digamos, ¿no? Pero contanos un poco, Ari, digamos, como para poder entrar en tema, empezar a dialogar de qué trata un poco esto del concepto del Nichiren, ¿no? Mira, justo me quedé pensando en la gira que Lara compartía, que estábamos viendo las fotos y todo, se llama Ese Momento, ¿no? Bueno, el concepto de Ichinen Sanzen tiene que ver con el potencial extraordinario que tiene un momento en la vida de cada uno, cada instante. De hecho, la expresión Ichinen, digamos, alguna de las traducciones puede ser instante vital, ¿sí? Un pensamiento, digamos, y Sanzen, que es 3000, o también puede interpretarse como que se refiere a todos los fenómenos del universo, ¿no? Sí. Y Chinen denota ese instante vital, y Sanzen se refiere a que en ese instante está el potencial infinito de todas las manifestaciones de los fenómenos que nos rodean. En términos más concretos de la vida de cada uno, se refiere, y les leo, digamos, una explicación del maestro Ikeda, dice que cada existencia individual es un microcosmos del universo y que la condición de vida de una persona a cada momento se ve reflejada en todos los aspectos de su vida, incluyendo la sociedad en que vive y el entorno natural. Cada instante es la vida de uno, tal como existe a cada momento, mientras que los 3000 aspectos engloban todos los fenómenos y todas las funciones existentes del universo. Ese 3000 se refiere a los 10 estados de la vida, que un poco charlamos acá en el programa, sobre cómo, digamos, en qué estado uno puede manifestar, los 10 factores que explican la relación dinámica entre la interioridad de la vida de uno, lo externo, ¿sí? Y cómo funciona esto a través de la ley fundamental de causa y efecto, y los 3 principios de individualización o 3 ámbitos de la existencia, que tiene que ver con en qué planos, en qué ámbitos se manifiestan y se expresan estos 10 estados, ¿no? En términos concretos, para hablar sobre esto del pensamiento, de los sentimientos o no, no podemos evitar tener distintos tipos de pensamientos, no podemos evitar que surjan distintos tipos de sentimientos en la vida de cada uno. La cuestión es cómo encauzamos o qué es lo que se va a manifestar de ese potencial en nuestra vida, tanto desde la faz del sentimiento como del pensamiento racional, ¿sí? Y hacia dónde lo vamos a direccionar. Yo pensaba cuando hablabas del tema del sentimiento como si fuera un río, ¿viste? Y vos quisieras frenar un cauce enorme de un río. Bueno, podríamos decir que ese río puede ser como la corriente del pensamiento, digamos, ¿no? De que no puedes evitar que te surjan distintos sentimientos, pensamientos, ideas. Ahora, si vos querés frenar eso, contenerlo, ¿viste? Es como, imagínate que querés frenar el avance de un caudal enorme de un río y no podés. ¿Qué podés hacer? Podés encauzarlo. Por ejemplo, el ser humano ha desarrollado un montón de mecanismos para encauzar la fuerza del agua, la fuerza de un río, digamos, muy fuerte, por ejemplo, para hacer diques, para usar la fuerza para, no sé, producir energía eléctrica, para hacer que crezcan los cultivos. Claro. Bueno, de alguna manera, la cuestión no es si uno se basa en el sentimiento o no, o si se basa en el pensamiento racional, sino es cómo hacer para elevar nuestra condición de vida para que
aflore en nosotros el sentimiento más noble o podamos encauzar ese sentimiento de una manera que nos permita crear valor para nosotros y para la vida de los demás. Por eso, en definitiva, o sea, el budismo explica que, volviendo a la frase anterior, de que la mente es como un diestro pintor, uno no puede no decidir. Todo el tiempo estás decidiendo. Es que yo creo que un poco, o sea... Arre. Sí, me sí. pasa. No, pero siento en cierto punto que como que todo se basa un poco en la decisión de uno en su vida. Como que si no tenés una decisión, una convicción o una causa por la cual vos continuás o haces tus cosas en tu vida cotidiana, cualquier pensamiento o cualquier sentimiento te va a llevar al derrumbe. Exacto. O sea, como que siento que primero viene la decisión, o sea, puede ser, hablo de mi persona, sí. digamos, no en general, sino que siento que un poco a veces sucede que tal vez te viene un pensamiento, tenés un sentimiento o algo y podés decidir. Pero muchas veces me pasa a mí que yo decido y a partir de que me pasa algo o pienso o siento algo, al haber yo ya decidido antes cómo encauzar mi vida, ese sentimiento o ese pensamiento justamente se encausa. Lo mismo pasa creo que en el sentido de el momento de ese instante, cuando te sucede un pensamiento o cuando te sucede un sentimiento o lo que sea ese río, digamos, a la hora de, che, pará, todo bien, pienso esto, siento esto, pero decido esto, ¿me entendés? Claro, bueno, tal Como cual. Como que en muchas cosas, no sé, de repente, no sé, pienso en amistad. Como que obviamente sentís una cuestión, no sé, una inseguridad de la amistad, en tu cabeza decís, uy, no soy suficiente, mis amigos no me escuchan, pero si vos realmente dejás de lado tus sentimientos y tus pensamientos y realmente decidís, ok, quiero tener las mejores amistades y quiero ser la mejor amiga del mundo para bancar a mis amigos, como que siento que todos esos sentimientos y pensamientos se encausan, como que siento que todo nace de esa decisión tanto previa como esa decisión de ese momento, ¿no? Por eso pienso en dos cosas. Primero, decidir te lleva un instante. Y, en segundo lugar, si vos no decidís, esa circunstancia va a decidir por vos, porque vos no podés no decidir. A cada instante tremendo estás eso que eligiendo, dijiste. digamos, ¿no? Tremendo. A cada momento vos estás eligiendo qué camino, cuál de esas 3000 posibilidades se van a manifestar. Obviamente que por ahí, del otro lado, uno puede decir, boludo, pero pará, ¿por qué tengo que decidir todo el tiempo? No puede ser, no sé qué. Pero en realidad, a lo que apunta el budismo es a elevar tu condición de vida como para que vos, cada decisión que tomes o cada cosa que te surja, vos la puedas enfocar desde el estado de vida de lo que llamamos budeidad, digamos, ¿no? Que hace que, digamos, el microcosmos de tu vida ensamble de manera armoniosa con el macrocosmos del universo y empieza a funcionar esa ida y vuelta, esa inclusión mutua de lo que llamamos Ichinen Sanzen, digamos, ¿no? Y esa decisión que vos tenés no solo queda en vos, no es que te cambia la onda, la actitud, sino que se impregna en el universo, en todo lo que te rodea. En tu entorno, claro. Pienso con esto que están diciendo que también, o sea, ser personas determinadas requiere una cuota de valentía muy grande. Digamos, Total. ¿no? O sea, pienso, ¿no? La vida constantemente nos pone y nos enfrenta a un montón de clases de problemas. Relaciones, no sé, humanas, en el trabajo, con nuestra personalidad, con cómo nos sentimos. El tema, esto que decía Ari, que me parece súper esperanzador el concepto, porque en realidad te hace dar cuenta que el Ichinen, el poder de saber que todo queda determinado por vos en este instante, en el presente, ¿viste? Ni siquiera por lo que va a pasar o lo que pasó ahora, en este instante, al menos te da la pauta de que todo depende de vos, digamos, ¿no? No, pero es que para mí tenés que tener mucha valentía y mucho coraje para hacerlo. Porque Tal a mí cual. me pasa, porque en cierto punto no decidir es como decía Ari, va a terminar decidiendo otra cosa. O sea, en cierto punto se va a decidir, pero pasa un poco eso, que de última lo dejás siempre en el afuera esa decisión, ¿viste? Tal Como cual. que... No sé, como que pones siempre en el afuera, en cierto punto no querés asumir que vos tenés el poder, el poder, pero me sale así, ¿no? Pero como que, Es que sí, es que es ese eso. poder de poder decidir realmente por tu propia vida, Perdón, digamos. y me parece que el hack acá, la cuestión acá fundamental. El hack. El hack. Bueno, Dámelo, acá dámelo. se ríen del abuelo, se ríen del abuelo. A la cuestión fundamental acá es esa. Uno podría decir, bueno, pero si yo ya tengo ese potencial, ¿viste? La cuestión acá es que ese potencial, hay una propuesta de paz donde el maestro Ikeda explica el concepto de Ichinen Sanzen y dice, bueno, pero en realidad ese potencial de la vida no es que nos es dado. Uno tiene que hacer un esfuerzo tenaz,
él habla de un esfuerzo espiritual, ¿no? Acá en la propuesta de, Claro, no de Paz, que tiene como ese registro más académico. Uno tiene que hacer un esfuerzo espiritual para cultivar ese estado de vida y esa comprensión. Y lo compara, por ejemplo, con Descartes. Descartes, el pensador francés del racionalismo, que él, por ejemplo, hace como un esfuerzo de decir, bueno, voy a empezar a cuestionar, a dudar de ciertas cosas para llegar a la respuesta. Bueno, ahora es un esfuerzo, es un desafío de ir al fondo. La práctica budista está enfocada justamente en eso, en hacer surgir esa condición que hay en lo profundo de la vida, pero que sin ese desafío de ir, por ejemplo, de preguntarte qué es lo que querés. Concretamente, ¿qué es lo que No, quiero yo para esa- mi vida? es ¿no? tremendo. Esa es fatal, Eso yo es esa, tremendo. yo esa la evito. Eso es tremendo. No sé qué quiero. Es que, No sé qué quiero. Claro, no, mejor me quedo así. No sé. No molesta a nadie. No, ¿viste? esa es terrible porque, Mal. porque como que de repente caes y aparte es muy fuerte también darte cuenta qué es lo que querés y qué no está pasando, ¿me entendés? Tal cual. Bueno, obviamente, digamos, ¿no? Me parece que, por un lado, es recontra esperanzador, pero por otro lado también es duro en el sentido que te hace ver con tu propia realidad, digamos, ¿no? Es el espejo tuyo directamente, porque si vos decís, bueno, si todo queda determinado por mi decisión, digamos, ¿no? Entonces, si en este momento la estoy pasando mal o me está pasando todo esto, también en parte lo estoy decidiendo, ¿viste? Entonces, como tengo el potencial de poder decidir cambiarlo, también hay que entender que uno llega al lugar en donde está por decisiones que toma uno. Entonces, eso es como la otra parte, ¿viste? Que está bueno también entenderlo y que también esto, digamos, ¿no? Como así existe la valentía de quien es determinado, de quien tiene una firme decisión, la otra cara es la cobardía, digamos, ¿no? Es como, o sea, justamente ser valiente es ganarle a la cobardía, al miedo, a la desesperación que te generan las circunstancias, digamos, ¿no? No, y justo pensaba con esto que vos decías, Facu, del espejo. Está buenísimo el concepto de espejo, porque Nichiren, cuando escribió el Gohonzon, que es el objeto de veneración, que nosotros en nuestras casas tenemos un Gohonzon, los miembros de la Soka, al cual oramos todos los días, Nichiren dice que es el objeto de veneración para observar la propia vida. Y usa la metáfora del espejo en realidad. Justamente se refiere a que el Gohonzon refleja ese estado de vida que uno tiene en uno mismo. Y así como uno se mira en el espejo para arreglarse a la mañana, algunos más y otros menos, ¿no? Yo menos, pero es el espejo, enfrentar el Gohonzon a través de la entonación de Nam-myoho Renge Kyo es lo que te permite también enfrentarte con tu vida. Digamos, más de una vez a mí me ha pasado de estar orando, entonando Nam-myoho Renge Kyo y, viste, que me surja algo, decir, che, esto no quiero para mi vida, o quiero esto para mi vida. Bueno, sí, eso es también, el resultado, la causa y el efecto concreto de elevar la condición de vida de uno y ver las cosas de otra manera. Y cuando ves las cosas de otra manera, cambia tu pensamiento, cambia tu sentimiento, que seguís siendo vos mismo, pero cambia todo eso y cambia, en definitiva, tu medio ambiente. Es ¿no? tremendo. A mí también me ha pasado un montón de veces de no sé, viste, también de estar realizando la práctica y decir, bueno, loco, ya no quiero sufrir más por esto, ¿viste? O sea, sufriré por cosas nuevas, pero por esto, tipo, ya está, ¿viste? Listo. Hasta acá. Pero por ahí, digamos, si no llegaba a tal vez estar hundido en ese sufrimiento, ¿no? A verme a mí mismo, digamos, en esa situación tan dura, por ahí no terminaba haciendo el clic como para tomar la decisión, ¿viste? Sí. Entonces, también esto que estabas hablando vos de que la determinación se entrena, digamos, ¿no? Que la determinación se fortalece, uno va, digamos, también generando eso. Me parece que habla un poco de eso también, ¿no? De cómo tomar la adversidad, como que es una perspectiva humanista de realmente cómo vivir la vida, inclusive. Mira, justo en un escrito, Nichiren dice, pula su espejo día y noche con ahínco y esmero, ¿no? Usa la metáfora del espejo porque en el siglo XIII, cuando Nichiren escribió, los espejos había que pulirlos. Entonces, si uno sigue por esa senda, por esa metáfora, si uno no pule el espejo de la mente, va a reflejar una realidad distorsionada. Okay. Entonces, si uno no hace ese esfuerzo por pulir el espejo de la mente, va a ver las cosas. A veces cuando dice, che, loco, acá me dejé llevar por el sentimiento, hice cualquiera. Pero realmente, ¿cómo está el espejo de la mente de uno? ¿Cómo está el espejo de la vida? ¿En qué uno se está basando? ¿No? Y en realidad lo extraordinario de esto es que si uno
pule ese espejo de la vida y pasa todo por la práctica, digamos. En el caso nuestro, nosotros llevamos todos nuestros sufrimientos a la práctica budista. En realidad, aún ese sufrimiento se puede convertir en la causa para uno seguir creciendo y seguir desarrollándose y seguir alentando a los demás. Por lo cual, aún incluso no es que uno a través de la práctica no se va a equivocar o vas a ser, ¿viste? Una especie, sino que todo lo contrario, vas a seguir siendo una persona común, pero que se basa justamente en la verdadera dignidad de la vida. Volviendo a Goethe, hay una frase muy linda que le dice a un joven que se llama Ackermann. Es media rara, es media enroscada la frase, pero está buenísima. A ver. Dice, Me encanta. yo abro el paraguas. Cuanto más enroscada, mejor. Abro el paraguas. Dice, no basta con dar pasos que alguna vez puedan llegar a la meta. Cada paso tiene que ser una meta sin dejar de ser un paso. No, bueno, desglosalo un poco. Ok. Desglosalo. Está bueno, ¿eh? No basta con dar pasos que alguna vez puedan llegar a la meta, ¿no? Dice, o sea, no basta con ir a ver qué onda, bueno, Claro. voy viendo, doy este Ok. paso. Viendo, vamos un poquito. ¿No? Dice, Sí. cada paso tiene que ser una meta, o sea, cada batalla es un desafío en sí mismo, pero dice, sin dejar de ser un paso hacia la gran meta que uno se Ok, propone ok, ok, concretar, ok. digamos, ¿no? O sea que lo más importante que vos tengas No dar claro, paso por dar. O sea, no darlo por dar. claro, y al mismo tiempo No, y te también dice, no tomar cada paso como un simple paso. O sea, exactamente, ese, ¿entendés? Tipo, paso. No, sino que cada paso que damos hacia nuestros objetivos y nuestras metas es en sí mismo una meta. O es sea, una meta, pero lo importante es volver a esa base, por eso obviamente nosotros hacemos esa práctica cotidiana, para volver a ese eje de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro desafío cotidiano, y a veces también hasta incluso en el encuentro con algún compañero que nos alentamos mutuamente, volvemos a la base de para qué estamos haciendo lo que hacemos, digamos, ¿no? Yo había separado también una frase del maestro Ikeda que también me alentó mucho siempre, digamos, en base al concepto, que él primero empieza hablando de unas palabras de Mahatma Gandhi, ¿no? Que dice, si alguien me dijera que mi sueño jamás podría materializarse, le diría, es posible, y seguiría sin inmutarme. Soy un veterano soldado de la no violencia y tengo pruebas suficientes para fundamentar mi convicción. Por ende, ya sea que tenga un camarada o más o ninguno, debo proseguir mi experimento. Y el maestro Ikeda dice, sus palabras nos enseñan que la forma más valiente de vivir es ser fieles al camino de nuestras convicciones, ¿no? Como que, nada, siento esto, que en realidad el Ichinen lo es todo, digamos, ¿no? Como que cómo vos realmente tengas tu convicción y tu decisión en este preciso momento es lo que termina determinando todo, realmente. Como que vos podés estar hundido en el pozo de sufrimiento más grosso o súper mega feliz, pero si en este momento tu decisión es triunfar por sobre eso o, por ejemplo, relajarte, dormirte en los laureles, eso va a cambiar absolutamente todo, Y ¿no? perdón, y hay una vuelta de rosca que, bueno, por ahí en otro programa la podemos seguir charlando. Hay una frase en Nichiren que dice, del elemento único de la mente derivan todas las tierras y condiciones. ¿A qué se está refiriendo, no? Hay una parábola en el Sutra del Loto que se llama las 3 transformaciones de la Tierra, pero ¿a qué hace alusión Nichiren? Bueno, como esté la mente de las personas, o sea, como esté la profunda determinación de las personas, es como va a estar su medio ambiente. Entonces, esta idea de pulir la mente, de transformar la vida, no repercute solo en la vida individual de cada uno. Es, de alguna manera, la base sobre la cual uno puede construir una sociedad de paz. Cuando uno puede, a partir de este principio de Chiren Sansen, a partir de este principio el elemento único de la mente, de esta concepción, uno puede concebir o construir o fundamentar la idea de cómo es posible la paz, cómo es posible una sociedad sin violencia, sin desigualdad, a partir de que cada persona puede cultivar ese verdadero potencial que tiene en su propia vida, armonizando con el entorno, digamos, ¿no? Sí, re. Y también pienso. Hoy cada vez que hablo me bugueo, boludo. Sí, es mi miércoles. cabeza es tipo eso. No, también pienso en esos momentos en los cuales la cabeza tipo te funciona a 1000 o que sentimiento o mente o todo lo que sea como qué loco es cuando te sentás a tipo hacer Daimoku, ¿no? Tipo Mal. Namyo Renge-kyo, como de repente tipo es un segundo que medio que como que todos esos pensamientos y esos sentimientos se encausan en tipo en volver a esa decisión, en volver a esa convicción y tipo boom, le metes ahí, ¿viste? A mí me Como que es pasa tipo montones. ¿viste el TikTok? Bueno, ya me perdón. Pero ¿viste el TikTok que dice 99 problemas y va bajando? Sí. Y no sé. Como que hay mucho voto. Ah,
Es tipo Sí, eso. es tal cual. Es tipo tal como que de cual, sí, repente, sentimiento, mente, papá, ¿qué hago? ¿Qué tal cosa? ¿Por qué siento tal cosa? Y de repente es como que hacer daimoku, hablar con alguien, como que de repente se encausa todo a la posta, ¿viste? Como No, que tal cual. A mí me Mirá, pasa un justo- montón de que después de hacer Daimoku es como que llego con esto, ¿no? Como hacer Daimoku, bueno, me está pasando esto, no sé qué hacer con lo otro, qué sé yo, como pum, pum, problema, y de repente digo, ah, no, claro, es por acá. es por acá. Listo, ¿viste? Como, y ahí te das cuenta que Sí, en sí, uno sí. mismo radica justamente ese potencial grosso. Re. Y me parece que también algo lindo para hablar del tema es que como justamente la vida es una sucesión tal vez de adversidades, problemas, digamos, ¿no? Que uno desea con toda su vida ser feliz, invariablemente en el camino nos encontramos con un montón de cosas que alteran ese objetivo nuestro. Qué importante es, o sea, la decisión seguramente va a mermar en su intensidad en el tiempo, digamos, ¿no? Hay días que nos levantamos con ganas o con una super mega decisión y hay otros días que la decisión cuesta, ¿viste? Sostenerla. Ahora, ¿qué es lo importante? No dejarse vencer. Nunca, ¿no? Como justamente mantener esa decisión pase lo que pase. Sí, y también siento que en cierto punto también detrás hay una cierta causa, ¿no? Como que a veces uno tiene una recontra convicción y una recontra decisión, pero las cosas no se están dando de esa manera, como decíamos antes. Ok, pero tengo esta decisión y no está pasando. ¿Qué está sucediendo? Y siento que también hay detrás una causa y una misión de por qué las cosas se están dando de esa manera. No saco de que en cierto punto eso, la convicción que vos tenés de ser tal persona, de concretar tal cosa, de hacer tal cosa, se va a concretar, pero como que en el camino esto que vos decías, que hay muchos días que tal vez vamos para abajo, que no lo concretamos, que estamos lejos de esa convicción o a eso que deseamos, y en cierto punto también entender que detrás de toda esa decisión o detrás de todo ese camino existe una causa, que por qué las cosas se están manifestando de esa manera. Siento que también, un poco lo que hablamos al principio de la confianza, también radica en eso, ¿no? 100%. De confiar que cada uno tiene como un proceso y un diferente, digamos, y con causa. O sea, que las cosas tienen que pasar porque tienen que pasar, no es otra. Ahora también, ¿qué es lo que hace que... Sí, no. Me quedé pensando el en tema da para hablar un montón. Ahora que estoy a full escuchando a Fito, viste que tenés periodos. Sí. Viste, me dice lo importante no es llegar, lo importante es el camino, dice Fito. Total. Claro. Pero me quedé con lo que decías de la práctica del Daimoku. Hay una frase del maestro que queda muy linda que habla de esto. Dice que a cada instante uno libra una batalla para tomar conciencia de su identidad esencial como Buda. Esta batalla permanente, no, soy un gil, soy un desastre, no voy a poder, no voy a llegar, digamos, ¿no? Dice, por eso es tan importante considerar el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida, pero continuar entonando Nam-myoho Renge Kyo con perseverancia y convicción. Y dice que justamente los miembros de la Soka entonamos Daimoku, ¿sí? Y aplicamos en nuestra vida cotidiana, en la sociedad, esa sabiduría de Buda, nos desafiamos. Y que nuestra forma de vida justamente es una prueba concreta de que todos tenemos esa budeidad, en el ser humano existe la budeidad, digamos, ¿no? Claro. Ese desafío cotidiano. Y también pienso en base a esto, digamos, ¿no? Como para ya ir cerrando, pero que lo que generalmente hace que vos puedas realmente sostener esa decisión, digamos, invariablemente en el tiempo, es poder hacer esa promesa, ese juramento, digamos, de realmente cumplirlo, digamos, ¿no? O sea, por esto, digamos, ¿no? Como que, por ejemplo, no sé, el juramento de poder uno ser feliz, el juramento de hacer felices a los demás, o el juramento de dedicar nuestra vida a un noble ideal, digamos, ¿no? Son como cosas que constantemente uno tiene que ir reconfirmando, digamos, a lo largo de su vida por cómo van cambiando las cosas. Pero afianzarse a eso es lo que te da fuerzas para no bajar los brazos, digamos, ¿no? Porque me parece que es como muy clave eso. Como que en términos, por así decirlo, óptimos, todos podemos decir, ¿no? Como que a todos nos sale fácil, ¿viste? Dentro de nuestra Sí, felicidad. quiero tal trabajo, Bueno, quiero tal sí, amigo, la verdad quiero... que estoy bien y quiero estar mejor, ¿viste? Ahora, el que decide en medio de las circunstancias adversas es el que de verdad está determinando cambiar su vida. Es una cuota de valentía muy grosa. Pero ahí entra el juramento, digamos, ¿no? El juramento que uno hace personalmente con uno mismo, con tal vez, no sé, alguna otra persona. Nosotros hablamos mucho también del juramento con el maestro, digamos, ¿no? Como eso que realmente a uno le da la fuerza, digamos, en los peores momentos y que uno lo llena de alegría en los momentos en donde empieza a ver que está funcionando todo bien, ¿no? No, por eso pensaba la importancia de perseverar. Y por eso nuestra práctica es una práctica diaria, es una práctica cotidiana. Porque a veces estás más cascoteado, a veces menos, a veces estás con más decisión.
Pero en ese proceso de llevar todo al plano de mirar todo en el espejo de tu deidad, de tu estado de Buda, no solo te desarrollás, sino que cultivás esa fortaleza y esa sabiduría. A veces es necesario, ¿viste? Por ahí da para otro programa también, pero uno necesita a veces, ¿viste? Hay un principio budista, que con esto por ahí ya podemos, pero que se llama descartar lo transitorio y revelar lo verdadero. Ahí ese ¿viste? podemos hacerlo. Bueno, Sí, bueno. hacemos un programa entero de eso. Te copa la gente del chat. Me re gusta ese. El famoso Hoyaku Kenpon. Hoyaku Kenpon. Fantástico. Pero Hoyaku lo cierto es que Kenpon. sin descartar lo Es la transitorio. clave, ¿eh? Claro, es la Es la clave. clave para ser feliz, chicos. Bueno, ahí justo también estaba viendo que hicieron una pregunta sobre una amiga, un familiar también con un problema de salud. El concepto de Ichinen Sansen también destraba otro tema que es, por ejemplo, esto de transformar el veneno en medicina, por ejemplo, ¿no? De cómo uno puede tomar las situaciones más adversas de su vida para poder crear valor, ¿no? Esto se puede, o sea, el Ichinen es un concepto muy fundamental en la Por algo práctica se del llama budismo. así el Por algo, canal, por loco. algo se llama 3000 mundos, 3000 mundos. No, se debe a llama eso, ¿no? Facu y... Facu, Oko y Ari. Claro. O no. los supernautas. ¿No? O sea, el Ichinen es algo crucial, digamos, ¿no? Pero está bueno tal vez que nos vayamos todos con esa decisión de que en este instante uno puede decir, ¿no? Como que es eso, es simplemente decidirse. Es tomar una decisión, es abrazarla con todo el corazón, luchar para que eso se concrete, digamos, ¿no? Nosotros a través de la práctica vamos forjando, digamos, nuestro corazón para ponerlo a prueba de todo, digamos, y para que nunca se flaquee esa decisión. Y bueno, y por eso hay tantas maravillosas experiencias como hoy, por ejemplo, vimos la de Lara, que también, digamos, ¿no? Ella cuenta en la experiencia que se subió en Soca Argentina que al principio los médicos le decían como que no iba a poder cantar porque tenía un problema en la voz, incluso llegó a verlo desde un plano de la salud, ¿viste? De su mente, y hoy está en Europa cantando en las ciudades más prestigiosas del mundo. Entonces, digo, ¿no? Su convicción, su decisión de abrazar su sueño, de no dejarse llevar por las circunstancias adversas, hizo que hoy en día esté teniendo un triunfo increíble, ¿no? Y así hay un montón.